Hola, mi nombre es Juan Martín, soy director ejecutivo de REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y bueno, ya hace más de 30 años me dedico a la defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes y particularmente en los últimos años articulando esfuerzos desde la sociedad civil. Eh, bueno, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. La primera es invitarles a que puedan pensar en un niño, una niña, un adolescente y imaginar un poco cómo es ese niño ahora y cómo vivió alguien como ustedes u otra persona cercana su niñez y su adolescencia hace 15 años, hace 20, hace 30. Obviamente notarán que los momentos históricos que ha vivido este país han también representado cambios. Y esto de alguna manera hay que tenerlo presente cuando estamos hablando de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, en este año, podemos hablar de eso, de derechos humanos, de una ley general, de tratados internacionales, pero hace mucho tiempo esto no era ni siquiera considerado. Los niños y las niñas, como muchos otros segmentos de población, como las personas indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, quedaron excluidos no solamente del discurso, sino también de la posibilidad de contar con respuestas u obligaciones del Estado para considerar sus derechos. Durante mucho tiempo, los niños y las niñas fueron considerados sujetos inferiores y literalmente no se les consideraba en equivalencia jurídica a una persona adulta. Cuando tengan ocasión pueden revisar con más detalle las representaciones sociales de la infancia, las más tradicionales, las que siguen todavía permeando nuestra práctica profesional y social, refieren a los niños como objetos de propiedad familiar. Es decir, literalmente decide la familia sobre la vida, el cuerpo, el futuro de los niños y las niñas bajo el argumento de que es por su bien. Otro elemento muy arraigado corresponde a que los niños y las niñas están en proceso de desarrollo. Y si bien es cierto que hay un proceso biológico y cognitivo, esto no significa que tengan que ser considerados inferiores o por ello reducir el goce y el ejercicio de derechos. Quiero explicarlo puntualmente. El que un adolescente frente a un niño o una niña más pequeña se enfrenten al goce del derecho a la salud, por sentido común lo van a afrontar y a vivir distinto, pero el derecho a la salud tiene que ser garantizado. Lo que nos ha sucedido a lo largo del tiempo, de la historia, y particularmente en las últimas décadas con mucha claridad, es que bajo la lógica de que aún no son adultos, se niegan ejercicios de derechos. Por ejemplo, a tomar decisiones sobre los temas que les afectan, por mencionar alguno de ellos. Pero hay otra representación muy colocada en nuestra cultura política, institucional y social. Y me refiero a considerar a los niños y a las niñas como víctimas o victimarios, en estos extremos. Y eso lleva a que el Estado solo actúa cuando los niños han sido víctimas o han sido victimarios. Hasta aquí creo que podrían ustedes identificar que hay entonces errores de pensamiento en el Estado mexicano, en, por supuesto, nuestras distintas instituciones, que llevan a que se piense que los niños son propiedad familiar, que el Estado solo interviene cuando han sido víctimas o son victimarios, y que los niños y niñas no tienen la capacidad adulta desde la cual medimos el mundo, en consecuencia, el goce, el ejercicio de sus derechos queda limitado. Estos tres elementos van a jugar mucho cuando estamos hablando de derechos. Y quisiera en este sentido animarles a que piensen que cuando hablamos en derechos humanos, estamos refiriéndonos a la dignidad de la persona, estamos refiriéndonos también al proyecto de vida de estas personas y a las obligaciones del Estado. Esta triada, dignidad personal, proyecto de vida y obligaciones del Estado, sería un resumen muy básico de lo que implican los derechos humanos. Niños, niñas y adolescentes, por una lógica cultural, se ha pensado, se ha manejado que son como derechos chiquitos, es decir, derechos distintos o inferiores o que no valen lo mismo que los derechos humanos de personas adultas. Es muy frecuente para quienes somos defensores y defensoras de derechos humanos que en el ámbito de la defensa a nivel nacional o internacional, nuestra agenda se vea considerada como no tan importante, no del mismo nivel de gravedad o de urgencia que aquellos que tienen que ver con el mundo adulto. El enfoque de derechos humanos
hay que diferenciarlo entonces del discurso de derechos humanos. Como ustedes saben, en el ámbito jurídico hay derechos positivados en las leyes y está el derecho natural. No entraré en detalles sobre ello, solo quiero decirles que hemos avanzado paulatinamente en los últimos años en positivar los derechos de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes a nivel del derecho internacional de derechos humanos, a nivel de los tratados internacionales, las normativas nacionales y reglamentos y otro tipo de protocolos. Esta positivización del derecho comienza a ayudar paulatinamente a que se reconozca esta equivalencia jurídica de niños y niñas frente a las personas adultas y sus derechos. Quiero entonces, en poco siguiendo esta lógica, animarles a entender que el que hablemos de derechos humanos y discursivamente hablemos de los niños y adolescentes como sujetos de derecho, como ciudadanos, no significa que nuestras prácticas, que nuestro pensamiento y nuestro desarrollo cognitivo esté colocado claramente en el enfoque. Permítanme esta ilustración muy simple o básica. El enfoque es ponernos unos lentes específicos, unos lentes focales. Elijan ustedes bifocales o graduados a la medida que ustedes quieran. Esos lentes les van a ayudar a poder ver con mayor detalle, con mayor precisión, aquello que de manera general podemos entender. Es decir, si tengo problemas de vista, puedo entender que estoy en un salón, que hay personas junto a mí, puedo ver ciertos elementos, pero no veo los detalles. El enfoque de derechos humanos ayuda a que esto que conocemos, que es los tratados internacionales, nuestras leyes nacionales y la normativa que ya ha avanzado en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, a ponerle un foco, un énfasis. Y en ese sentido me permitiría invitarles a una metáfora visual. Piensen en un triángulo. Este triángulo está conformado en su base por el principio de la participación. Es decir, niños, niñas y adolescentes tienen que verse vinculados en todos los derechos, recibir su opinión y ser escuchados en todo aquello que les afecta, que les involucra. Uno de los costados de este triángulo es la no discriminación, el principio de no discriminación, es decir, no tener un trato desigual por ser indígena, por tener alguna discapacidad, por una edad, por ser de alguna región específica del país. Y otro lado del triángulo es el desarrollo, es decir, que lo que aportemos o hagamos con ese niño, esa niña, ese adolescente, le va a significar un salto cualitativo en su desarrollo y en su futuro. Regresamos entonces al triángulo. Tenemos la base de la participación y la escucha activa de niños y niñas, la no discriminación o no trato desigual o equivalencia jurídica, si lo decimos de otra manera, y tenemos el desarrollo, que estaría vinculado todo esto a su dignidad, a su proyecto de vida y a la responsabilidad del Estado. En el centro de este triángulo estaría el interés superior de la niñez. Es decir, no podemos plantear que estamos tomando una decisión bajo el interés superior de la niñez sin considerar que los 4 principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se firmó el 20 de noviembre de 1989 y que es nuestro marco de actuación, establece 4 principios rectores: la no discriminación, la participación, la supervivencia y desarrollo y el interés superior de la niñez. Como saben ustedes, los principios son marcos orientadores, también son derechos y son pautas administrativas. De tal manera que les animo a que piensen, cuando estamos hablando en el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, en este triángulo y en estos lentes bifocales o lo que ustedes decidan, que nos van a ayudar a traducir todo el marco de ley que tenemos desarrollado en estos 4 principios. De tal manera que tendría que preguntarse, ¿la decisión que estoy tomando respeta la opinión, escucha lo que para el niño y la niña y en su vida representa lo que le está sucediendo? ¿Estoy atendiendo su preocupación? ¿No le estoy dando un trato desigual porque es indígena, porque quizás no supo comunicarse bien, porque es parte de una comunidad estigmatizada, o porque lo que voy a hacer no estoy seguro si le va a beneficiar del todo, o sí o no? Esa decisión tiene que llevarles a determinar caso por caso el interés superior de la niñez. Es decir, no hay un método único para determinar el interés superior de la niñez en el enfoque de derechos humanos, como en todos los ámbitos, digamos, de la tarea que tiene un juez y una jueza. Corresponde tomar en cuenta los marcos normativos,
tomar en cuenta los contextos para poder ponderar una decisión que, como hemos dicho, respete y fortalezca la dignidad de la persona, ayude al cumplimiento del proyecto de vida y establezca las obligaciones claramente que tiene el Estado para garantizar ese proyecto de vida que le dará dignidad personal al niño o a la niña. Espero que este recorrido metafórico con algunas ilustraciones pueda compartirles a ustedes algunas visiones de por dónde avanzar cuando hablamos del enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y quien quiera profundizar más les animamos a que puedan buscar información en internet, encuentran mucha. Hay un material interesante sobre programación con enfoque de derechos de infancia que les puede ayudar, y por supuesto materiales que ha desarrollado la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia, entre otros organizaciones y expertos y expertas en estos temas. Espero que sea de utilidad y quedo a su disposición. Gracias.